Capítulo 90. Mientras Wei Lie y su maestro partían, los discípulos tanto de la ribera norte como de la ribera sur se quedaron mirando con los ojos abiertos como platillos, con sus mentes dando vueltas y completamente sin palabras. Lo único en lo que podían pensar era lo que acababa de pasar con Wei Lie y su enorme perro. No eran los únicos atónitos. El líder de la secta, los lores de las cimas y demás ancianos estaban todos impactados y sin palabras. Todo lo que podían hacer era quedarse mirando a la arena a Bai Xiaochun con su apariencia inocente. El anciano solo estaba allí sentado temblando, sus ojos sobresalían y tenía emociones encontradas en su rostro en cuanto al fénix que volaba por los cielos arriba de ellos, dejó salir varios gritos agudos, como para recordarle a todos que había sido manchado por Bai Xiaochun hace mucho. Eventualmente, el sonido de las respiraciones se pudo escuchar y los discípulos de la secta externa de la ribera sur empezaron a voltearse hacia Bai Xiaochun con expresiones extrañas en sus rostros. Las discípulas femeninas estaban sonrojadas y algunas incluso discutieron con desdén hacia él. Sin embargo, los discípulos masculinos estaban aún más profundamente afectados. Sin excepción, todos se alejaron un poco de Bai Xiaochun con sudor corriéndoles por la frente mientras en sus corazones aparecía simpatía por Wei Lie. Eventualmente, se formó un escándalo en la audiencia. El tío de la secta Bai es un dios. Ese Wei Lie probablemente jamás se recuperará de esta herida. Nunca jamás provoquen al tío de la secta Bai. Él es una completa amenaza. ¿No fue esa la misma píldora medicinal que le dio al fénix del anciano Zhou? Es básicamente un afrodisíaco para bestias. No puedo pensar en ninguna razón posible por la que el tío de la secta Bai confeccionaría algo como eso. Independientemente de los métodos usados, Bai Xiaochun había conseguido una victoria para la ribera sur, apenas la segunda hasta ahora. A pesar de que los discípulos de la ribera sur no estaban realmente seguros de cómo sentirse en este momento, empezaron a vitorear a Bai Xiaochun. Shang Wantianzhou se limpió el sudor de la frente. Podría haber menospreciado antes a Bai Xiaochun, pero ahora no podía evitar estar boquiabierto. Cuando recordó el cruel destino de Wei Lie, no pudo evitar imaginar cómo sería si él hubiera estado en la misma posición después de un momento. Apartó esos pensamientos. Zhou Xingqi estaba sin palabras y su mente daba vueltas. Sin embargo, unos momentos después, una conmoción aún mayor se pudo escuchar, algo como el estruendo del trueno. Los discípulos de la ribera norte estallaron de una manera sin precedentes. No importaba que hubieran ganado tantas batallas en la competencia hasta ahora, y de una manera tan asombrosa. Ahora todo había cambiado. Todos los discípulos de la ribera norte, incluso los discípulos de la secta interna que habían venido a observar las batallas estaban enfurecidos. Con sus ojos inyectados de sangre empezaron a gritar a todo pulmón. ¡Demente! ¿Qué píldora medicinal fue esa? ¡Maldita sea! ¿Cómo siquiera puede existir una píldora como esa en el mundo? Voy a exterminar a Bai Xiaochun y destruir esa píldora. ¡Cielos! Al hermano mayor Wei se le abalanzó su propia bestia. Esto. Acaben con Bai Xiaochun. Nadie había insultado a la ribera norte de esta manera en incontables años. Esa píldora medicinal debería ser prohibida. Cualquiera que existe debe ser completamente destruida. Era imposible que no estuvieran enfurecidos. Incluso los discípulos hombres de la ribera sur simpatizaban con Wei Lie, sin mencionar a aquellos de la ribera norte, quienes sentían su dolor aún más. Después de todo, cada discípulo de la ribera norte tenía una bestia de batalla de algún tipo. Incluso mientras aún gritaban con furia, miraban inconscientemente a un lado a sus respectivas bestias de batalla, y pensaban en Wei Lie. Como resultado no podían evitar sentirse inquietos. Pronto, sus gritos enloquecidos se hicieron aún más extremos. Bai Xiaochun es el archienemigo de la ribera norte. Acaben con Bai Xiaochun. La ribera norte soportará una humillación eterna mientras él permanezca vivo. Maldita sea. Voy a matarlo. Lo voy a exterminar. Ha manchado a la ribera norte por toda la eternidad. Era fácil imaginarse cómo en el futuro, cada vez que los discípulos de la ribera norte vieran a sus propias bestias de batalla, recordarían la tragedia de Wei Lie.
La respiración de los hermanos Gongsun estaba acelerada mientras miraban a Bai Xiaochun, sus ojos brillaban con un temor sin precedentes, al igual que con furia. A pesar de que Wei Anlie fue quien recibió el daño, la ribera norte entera estaba herida. En cuanto a Xu Song, toda la grasa de su cuerpo tembló y su expresión era de ira. A pesar de que nunca se había llevado bien con Wei Anlie, no pudo evitar sentirse mal por él. Muy dentro de él, sentía simpatía y aún más que eso, sentía terror. Wei Anlie solo podía controlar una bestia de batalla yo tengo 5 cuando recordó eso, Xu Song casi llora. Apretando sus dientes quedó mirando a Bai Xiaochun con ojos furiosos e inyectados de sangre. Incluso Colmillo Fantasma en su túnica negra tembló, con una intensa mirada de seriedad mientras veía a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun miraba alrededor inocentemente a la colmena de avispas que acababa de ser desatada. Cuando vio lo locos que se estaban volviendo los discípulos de la ribera norte, rápidamente intentó ofrecer una explicación. «Hey, no me culpen. Antes de que siquiera empezara la batalla, le dije a Wei Anlie que se rindiera. No me escuchó. Lo dejé muy claro que incluso yo temo a mis propios ataques». Bai Xiaochun realmente sentía que se estaba llevando la peor parte. Sin embargo, sus explicaciones no hicieron nada más que añadirle leña al fuego. Bai Xiaochun. No puedo creer que tengas un nombre como ese. Maldita sea. No eres puro en lo absoluto. Completamente sinvergüenza. Despreciable. ¿Cómo te atreves a seguir humillándonos? Acaben con Bai Xiaochun. Los enfurecidos discípulos de la ribera norte empezaron a acercarse hacia adelante, sus ojos inyectados de sangre. Por cómo se veían las cosas, decenas de miles de discípulos estaban a punto de irse a la carga hasta el piso de la arena para acabar con Bai Xiaochun. El corazón de Bai Xiaochun empezó a latir fuertemente, y rápidamente retrocedió varios acercándose más a la audiencia de la ribera sur. Suspirando, sacó su barbilla. Sacudió su manga y permaneció allí como un héroe solitario. Soy bueno y puro, sin importar cómo nadie intente mancharme, dijo. Suspirando, finalmente salió del piso de la arena detrás de él. Incontables discípulos de la ribera norte estaban gritando de furia y mirando furiosamente. Si las miradas pudieran matar, a Bai Xiaochun ya lo hubieran matado muchas veces. Tosió secamente y regresó al lado de la ribera sur. Se podían ver expresiones extrañas en los rostros de los discípulos allí. A este punto, podían sentir la intensa furia que la ribera norte sentía hacia él, y era aterrador. En este momento, el verdadero enemigo de la ribera norte no era la ribera sur, era una sola persona. Bai Xiaochun. Era fácil imaginarse cómo incluso si la ribera norte ganara la competencia, debido a Wei Anlie, lo considerarían una derrota. El líder de la secta estaba sentado incómodamente en el balcón, observando a Bai Xiaochun con su corazón palpitando de impotencia. No podía evitar murmurar que siempre que aparecía Bai Xiaochun, sin importar qué tan solemne fuera la ocasión, la atmósfera rápidamente se degeneraba. En cuanto a los 3 lores de las cimas de la ribera sur, ninguno de ellos estaba muy seguro de qué expresión era apropiada. Y jamás se habían encontrado con una situación como esta en sus vidas. La complexión de Li Qingou titilaba entre verde y roja, y sus ojos tenían una mirada vacía. Había quedado completamente aturdido por lo que acababa de ocurrir. Incluso los 4 ancianos supremos en la cima del monte Semilla del Dao sintieron sus sentidos divinos sacudirse, y no estaban seguros de qué sentir o pensar exactamente. Viendo que la ira de los discípulos de la ribera norte estaba casi fuera de control, Ouyang Hie repentinamente habló en una voz que los recorrió a todos y empujó físicamente a los discípulos de la ribera norte hacia atrás. Que empiece el 7º combate. Instantáneamente un hombre musculoso salió volando entre las fuerzas de la ribera norte. Sus ojos estaban rojo brillante mientras aterrizaba en el piso de la arena, donde dejó salir un rugido de furia. Bai Xiaochun, te reto a un combate. Esperemos a ver si puedes llegar entre los primeros 10, respondió Bai Xiaochun sacando su barbilla como un héroe solitario. Entonces, solo quizás estarás calificado para luchar contra mí. El hombre musculoso aulló con ira y sus ojos estaban completamente inyectados de sangre. Al mismo tiempo, el discípulo de pie junto a Shan Wantianzhou respiró profundo y caminó al piso de la arena.
se pudieron escuchar estruendos. Los discípulos de la Ribera Norte se habían vuelto locos y este hombre musculoso, el primero en luchar después de la actuación de Bai Xiaochun, claramente estaba desahogando su ira en la lucha. El discípulo de la Ribera Sur fue forzado a retroceder una y otra vez hasta que finalmente se rindió. Luego fueron la octava y novena batalla. Los discípulos de la Ribera Norte podrían bien estar matando gallinas. Luchaban con una locura enfurecida, y sus corazones rebosaban de furia. Todos querían entrar a los primeros 10 para tener la oportunidad de luchar contra Bai Xiaochun y limpiarse esa mancha de humillación. Tengo que ganar. Cuando esté entre los primeros 10, acabaré con Bai Xiaochun. Entonces veremos cómo le gustará que se le abalance una bestia salvaje. Joder. Incluso si tengo que romper las malditas reglas de la secta lo voy a dejar lisiado. Incluso si lo mato, mi maestro no me castigará tan terriblemente. Quien quiera que mate a Bai Xiaochun será un héroe de la Ribera Norte. Los discípulos de la Ribera Norte usaban todo lo que tenían en su arsenal para el combate. Debido a que la Ribera Norte tenía en su equipo a 2 personas más que la Ribera Sur, la 10ª batalla se llevó a cabo entre 2 discípulos de la Ribera Norte. Sin embargo, no se contuvieron el uno contra el otro. Pronto, llegó la batalla final de la primera ronda. Zhou Xingqi respiró profundo y caminó al piso de la arena, una luz violeta destellaba alrededor de sus pies. Unos momentos después, empezó a luchar contra el último discípulo de la Ribera Norte. La batalla no fue asombrosa o impresionante. Zhou Xingqi era una elegida, y a pesar de que el discípulo de la Ribera Norte con el que luchó era extraordinario, no se podía comparar para nada con ella. Tan solo después de que pasara el tiempo de 10 respiros, el discípulo de la Ribera Norte tosió una bocanada de sangre y se rindió de manera reacia. Cuando Zhou Xingqi caminó de vuelta al equipo, los discípulos de la Ribera Sur estallaron en alientos. Cuando Bai Xiaochun lo escuchó, se sintió un poco amargo por dentro. Los alientos por Zhou Xingqi claramente eran mucho más ruidosos que los de él. En este momento, la primera ronda de las batallas de elegidos concluyó. Quedaban 11 discípulos, 8 de la Ribera Norte y 3 de la Ribera Sur.